de Karen TV, sean bienvenidos a la edición octubre de Exportando Diálogos. Estamos muy contentos de contar con dos especialistas en la materia de comercio exterior y aduanas, quienes nos van a platicar acerca de la importancia y los detalles de lo que es el comprobante de valor electrónico. Ellos son los socios directivos de TIT Asociados desde el norte de la República, dando servicios alrededor a lo largo de todo el país. Así que, bueno, pues se han dado el espacio para platicarnos acerca del famoso COBE. Bienvenidos, Héctor y Lisbeth. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Exportando Diálogos. Muchas gracias, Janet, por invitarnos. Muy contentos de participar aquí con nuestra experiencia y esperemos que todo este diálogo que vamos a tener el día de hoy sea de utilidad para toda la comunidad de comercio exterior. Sí, igualmente, gracias, Janet, y por darnos la deferencia de estar con ustedes. Y esperemos que sea de utilidad el comentario, el tema que se va a traer al desarrollo. Claro que sí, va a ser de muchísima utilidad, estoy segura, porque este es un tema muy importante que le interesa mucho a los actores, a los diferentes actores de comercio exterior. Y bueno, precisamente empecemos por, platícanos, Lisbeth, ¿qué es el COBE y quiénes son los obligados a transmitirlo? Claro que sí, Janet, con todo gusto. Bueno, mira, en el argot aduanero, lo que se conoce por antecedentes como el COBE es precisamente el número de acuse de valor que se genera por la transmisión electrónica a través de la ventanilla digital. De los datos, tanto de información relativa al valor como de los demás datos relacionados con la comercialización. ¿Estos en dónde están contenidos? Bueno, pues están contenidos básicamente en lo que se conoce como documento equivalente, antes denominado factura en nuestra ley aduanera. Bueno, pues dicha transmisión justamente genera este número conocido como el COBE. ¿Quién tiene la obligación de transmitirlo? Bueno, la obligación la tienen los importadores, los exportadores y en su caso agentes aduanales o agencias aduanales. ¿Mediante qué? Pues mediante la firma electrónica. Esto lo vemos pues contenido en el artículo 59A de la ley aduanera. Ahora, los datos que tiene que contener específicamente se señalan en las reglas de comercio exterior. Entre ellas podemos ver la regla 1918 y la regla 1919, estando obligados a declarar en el pedimento el número de acuse de valor correspondiente. Ahora, si platicamos en cuanto a cuáles son justamente esos datos de valor y los demás datos que se deben contener, tenemos desde lugar y fecha del documento equivalente, el número del documento equivalente, los datos del proveedor, los datos del destinatario, los datos del comprador únicamente cuando es una persona distinta del destinatario, el valor unitario y el valor total de la mercancía. Ahora, en cuanto a la información que se relaciona con la descripción e identificación individual, ¿qué debemos de transmitir? Debemos de transmitir la descripción comercial detallada, como comentamos, como esté en el documento equivalente o factura. Esto es muy importante, no puede venir la descripción en clave, tiene que ser detallada conforme al documento equivalente. También tenemos que ponerle lo que es la cantidad de la mercancía y cuál es la unidad de medida de comercialización. Cuando nos referimos o estamos ante una mercancía que sea susceptible de identificarse individualmente, también debemos de poner estos datos. ¿A qué nos referimos? Cuando estamos hablando de una mercancía que contiene un número de serie, una marca comercial, un modelo, en el caso, por ejemplo, de vehículos, el año modelo. En ese mismo sentido, aplica esta obligación cuando estamos hablando de operaciones en donde esta información esté en el comprobante fiscal digital por Internet, el famoso CFDI, en vez del documento equivalente. Entonces, básicamente, pues estas serían qué es lo que es el COBE y quiénes son los obligados. Perfecto, Lisbeth, muchas gracias. Héctor, platíquenos, por favor, ¿por qué es tan importante la transmisión del COBE? Y bueno, ¿qué es lo que deben de observar los contribuyentes y agentes aduanales a la hora de emitirlo? Es muy relevante que esa información se transmita electrónicamente, pero que corresponde estrictamente a lo que se plasma en ese documento equivalente o factura. De declararse con información inexacta, falsa o omisa, se corre el alto riesgo de que la aplicación de sanciones sea
inmediata y cuyo monto es excesivamente alto. Se puede considerar dentro del género de infracciones que tienen parámetros. Esta es una de las multas de mayor cuantía en la ley aduanera. ¿Por qué? Porque va en un parámetro de 22,900 pesos a 38,180 pesos, lo que permite ver que un simple dato inexacto o omiso en la transmisión electrónica puede ocasionar esa consecuencia jurídica y, como vemos, bastante grave. Es por ello que, ya sea que depende del contribuyente o de los agentes aduanales la transmisión electrónica de la información referida, esta se realice de manera muy minuciosa o detallada con objeto de evitar la imposición de sanciones que, de no hacerlo de manera correcta, conlleven a esa consecuencia jurídica. Muchísimas gracias por explicarnos qué es el COBE. Y bueno, vámonos a una pausa y ahorita regresamos con más. No se despeguen de la transmisión porque vamos a ver cuáles son las consecuencias jurídicas y también las recomendaciones, que eso también es muy, muy importante. Así que volvemos con más aquí en Exportando Diálogos. Las importaciones de maíz amarillo, trigo, sorgo y granos desecados de destilación fueron en el primer semestre del 2020 de 719,000 toneladas, un 3% superior al mismo periodo del año pasado. Este tipo de operaciones requieren de una planeación meticulosa y contra el tiempo, ya que el despacho aduanal debe hacerse al arribo del buque y antes de la descarga. Deseamos hacer un reconocimiento a nuestro personal, tramitadores y mandatarios que han seguido las instrucciones sanitarias y en conjunto ser piezas clave en la seguridad agroalimentaria de nuestro país. Ya estamos de regreso en Exportando Diálogos. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, continuamos con Lisbeth y Héctor Troncoso, socios directivos de TIT Asociados, especialistas en comercio exterior y aduanas, quienes nos están platicando sobre el COBE, la importancia del COBE. Y bueno, ahora sí vamos a entrar a lo bueno. Héctor, Lisbeth, platíquenos, por favor, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de hacer o tener por ahí algún error a la hora de transmitir el COBE? El declarar de manera inexacta, falta u omisa la transmisión electrónica con el objeto de obtener el COBE se tipifica la causal de infracción que está prevista en el artículo 184A de la Ley Aduanera, ilícito que se sanciona con el artículo 184B. La multa ya comentada anteriormente, ya comentamos que era de excesiva cuantía. Ahora, ello sin dejar de considerar que de ser declarada por la autoridad aduanera alguna irregularidad al respecto, dará lugar a la sustanciación de alguno de los procedimientos administrativos previstos por la invocada ley, mediante el levantamiento de escritos, de hechos o actas correspondientes, lo que evidentemente puede generar retrasos en el despacho aduanero a las mercancías. Entonces, estamos hablando no solo de una situación económica, sino que estamos hablando también de los tiempos de despacho.
Muy bien, pues es muy interesante, o sea, no nada más son multas, sino también hay temas jurídicos y temas que atender, así que tenemos que tener muchísimo cuidado con este tema, ¿verdad, Héctor? Platíquenos, a ver, ¿cuáles son las recomendaciones para poder evitar riesgos a la hora de transmitir el COVID? En primero es al tener claro ya que cualquier inexactitud, falsedad u omisión de esa información que se transmite electrónicamente, vemos que es importante hacer las siguientes recomendaciones o tomar las siguientes medidas. Primeramente, una captura muy minuciosa o detallada de la información contenida en el documento equivalente o CFDI en su caso, es decir, al momento de la transmisión electrónica a la ventanilla digital. ¿Por qué? Para evitar en la mayor medida de lo posible la imposición de sanciones que, de no hacerlo de manera correcta, podrían ocurrir. Y sin perder de vista que el más simple de los datos que se transmitan de manera inexacta dará lugar precisamente a la imposición de esa sanción. Asimismo, en caso de que la autoridad aduanera detecte alguna irregularidad respecto de la información que generó el COBE, es importante que se identifique plenamente quién fue la persona que realizó la transmisión electrónica. ¿Por qué esto? Porque esto es un dato relevante, porque pudo haber sido realizada por el importador o exportador y eventualmente por el agente aduanal. En consecuencia, teniendo precisamente detectado a quién se le puede atribuir el error, es muy conveniente que en la fase probatoria del procedimiento que se llegue a instaurar, se haga valer ante la autoridad quién es la persona, en su caso, que deba ser sancionada. ¿Por qué razón? Sobre todo si es distinta del agente aduanal que precisamente transmite su operación o la tramita. Porque en dado caso se identificaría realmente quién cometió la transgresión a la ley. De esta suerte se puntualiza, porque efectivamente el artículo 59A, que ya Lisbeth hizo referencia, se impone la obligación a quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional, lo que de entrada dejaría de manifiesto que el agente aduanal no puede ser sancionado por actos que no le son imputables, a menos que este último haya sido quien realizó la transmisión electrónica, objeto de la imposición de la sanción. Por otra parte, también se debe tener especial cuidado que en el evento de que se llegue a materializar alguna hipótesis de infracción distinta, y esto lo puntualizamos, que sea distinta a la que corresponde directamente a la transmisión indebida al COBE, aunque incida en algún dato inexacto para la obtención de este último, también se hagan valer los medios de defensa previstos por ley en cuanto al principio de tipicidad de la infracción. ¿Qué quiere decir esto? Para poder encaminar precisamente a las autoridades o a los juzgadores competentes en el análisis de los conceptos que se plasmen en el medio de defensa sobre la infracción que concretamente deba ser sancionada, a efecto de que no se cause una acción económica de consecuencias económicas más graves de lo que realmente correspondan a quien deba aplicarse la sanción. Un ejemplo, para concluir, creo que un ejemplo podría ilustrar lo anterior. Supóngase que se comete una infracción por un faltante de mercancías cuya conducta ilícita pudiera encontrarse tipificada en el artículo 176, fracción 7 de la ley aduanera, que se sanciona con una multa del 5 al 100% del valor de las mercancías faltantes. Y como consecuencia de ello, el dato relacionado con la cantidad de mercancías importadas incida, o sea, quede en desacuerdo con la cantidad declarada en el COBE. En este caso, es de considerarse que de hacer valer, como decíamos, el principio de tipicidad de la infracción, deba castigarse esa conducta de acuerdo con la hipótesis más específica que genere la aplicación de la multa, que en estricto derecho podríamos decir
que sería por el faltante de las mercancías y no por una transmisión indebida del COVID. Finalmente, analizar detalladamente cada caso en que se impute la causal de infracción, en que se determine la aplicación de la sanción por la inexacta transmisión electrónica al COBE para su obtención, a efecto de proceder precisamente conforme a derecho procede. Pues ahí está, Héctor, muchísimas gracias. Estas son las recomendaciones de manera general, muy importantes, muy claras y muy bueno tenerlas a la mano. Pero antes de terminar con el programa, Lisbeth, algo que quisieras agregar ya directamente para los agentes aduanales, alguna recomendación específica, algún punto para compartirles sobre esta temática. Sí, claro. Bueno, en la práctica operativa sabemos que el agente aduanal va a depender de la documentación que le envíen sus importadores o exportadores. Algo que considero muy importante es, ya comentamos que para esta transmisión, pues la base, el documento base, es lo que le llamamos documento equivalente antes factura. Entonces, justamente tienen que revisar los agentes aduanales que cumpla con las características que se requieren para dicha transmisión. Y vuelvo a poner el ejemplo muy común en las empresas. Las empresas muchas veces compran por número de parte, por poner un ejemplo, con ciertos códigos, nomenclaturas, y en ocasiones sus documentos equivalentes o facturas les son enviadas de esa manera. El agente aduanal tiene que tener mucho cuidado de cuando recibe este tipo de documentos, justamente que le diga a los importadores o exportadores que no cumplen con las características y que les manden de nueva cuenta este documento base, ¿no? Que, como dijimos, las mercancías de difícil identificación, por ejemplo, bueno, tienen que ser, por eso, perdón, de difícil identificación, no, de identificación individual, discúlpame, lo que dijimos es, si tiene un número de serie, se tiene que contener. Si tiene una marca, modelo, etcétera, tiene que contenerse. Entonces, pues en la práctica, para que la agente aduanal no tenga problemas, es básicamente revisar que justamente el documento cumple cabalmente con todos los detalles, lo que decíamos, domicilios, unidades de medida, unidades de comercialización, etcétera, para que no tenga problemas en la transmisión del documento. Pues muchas gracias, Lisbeth. Héctor Troncoso, de TIT Asociados, especialistas en comercio exterior y aduanas, quienes nos platicaron todos los detalles acerca del COBE. Yo quiero agradecerles especialmente a ustedes que nos han seguido a lo largo de estas transmisiones. No se pierdan la próxima emisión de noviembre con un tema buenísimo que luego les vamos a anunciar. Y bueno, si no se han suscrito, por favor denle en el botón de suscribirse para que les lleguen notificaciones de cada uno de los programas del canal en general. Acuérdense que tenemos una parrilla de diferentes contenidos y no se los pueden perder. Pues bueno, les dejo un abrazo, cuídense mucho y nos vemos la próxima.